Ahora continuamos con la doctora Liliana Hoyos Carvajal, ingeniera agrónoma con maestría en fitopatología y doctora en biología con énfasis en manejo integrado de enfermedades de plantas. La doctora Hoyos es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora de los laboratorios de sanidad vegetal y control biológico de dicha institución, especialista en métodos de manejo de enfermedades en plantas con énfasis en control biológico, así como en el diagnóstico. Es autora de varios artículos y capítulos de libros relacionados con estos tópicos para el neotrópico. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí hablando de este tema. Primero que todo, voy a empezar de atrás para adelante. Yo quiero agradecer a nuestro equipo. Voy a hablarles de espectroscopía de reflectancia y de la importancia de la luz, pero no de esta luz, sino de fenómenos físicos que permiten predecir cómo son otros planetas, ¿cierto? Cómo se integra esto en manejo de enfermedades y en detección de enfermedades. Entonces, pues primero que todo quiero agradecer a todo este grupo de personas y muchas más, muchos de ellos, a diferencia de lo que pensamos, matemáticos. Entonces estamos integrando ciencias básicas para este propósito. Voy a empezar con lo siguiente. Aquí dice que voy a hablar de Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza tropical 4. Pero no, en realidad nosotros utilizamos como modelo la raza 1 por ser infectivamente igual. Pero ¿qué es eso de las razas? Y primero que todo voy a hacer un poquito de alusión a esto. En realidad es Fusarium odoratissimum, las evidencias lo dicen, es aplastante. Entonces empecemos a hablar con todo el respeto de Fusarium odoratissimum. Segundo, pues también quiero hablarles de otra enfermedad donde los nombres y las denominaciones no parecieran ser importantes, pero cuando hacemos métodos de detección sí lo son. Quiero mostrarles este artículo que es tiene un poquito de años y sin embargo es de mucha utilidad porque nosotros hablamos de Mycosphera sigatoka negra como con un solo agente causal. Y desde el 2008 el Consorcio Mundial de Sigatoka Negra demostró que son más o menos 20 los hongos involucrados en esta infección en complejos. Todo esto que les estoy diciendo tiene implicaciones en diagnóstico, tiene implicaciones en mejoramiento, tiene implicaciones en manejo. De tal forma que entonces vayámonos un poco a Fusarium y a cómo se detecta. Los métodos de detección pues están basados en biología molecular, están basados en microbiología básica, la hacemos todos los días, y en métodos inmunológicos. Pero resulta que por absurdo que parezca, la promesa que nos hicieron varias de estas técnicas, llegan un poquito tarde porque es demasiado evidente que sí hay enfermedad, ¿cierto? Aunque ellos se ven muy sorprendidos, que no nos pase a nosotros lo mismo. Entonces, siempre la biología es determinante en detección. Este es el ciclo de vida, el ciclo infectivo, no de vida, de Mycosphera afigiensis. En estados anamórficos y teleomórficos, esto sucede en estados tempranos, esto es periodo de incubación, y el periodo de incubación se define como aquel desde que llega el inóculo hasta que se manifiestan los primeros síntomas. De aquí para acá, el control ya se hace un poco complicado y tiene unas dianas diferentes. En Fusarium odoratissimum el asunto es distinto, muy distinto, y por eso dispersamos enfermedades sistémicas muy fácilmente, porque básicamente es asintomático y hasta que no se ven los síntomas, el inóculo no ha aumentado dramáticamente. Entonces, aquí los periodos de incubación, que es hasta donde vemos los síntomas, no se engañan porque el inóculo ya está activo y moviéndose.
Es decir, que no lo veamos no significa que no está. En ese orden de ideas, nosotros diagnosticamos o hacemos prevención pensando en que van a haber síntomas. Entonces, ¿hacia dónde vamos con nuestros desarrollos? La primera cosa es que esto es de una facilidad asombrosa. Por favor, no nos dejemos asustar por esos métodos de los cuales les voy a hablar, que se llaman huellas espectrales. Es asombrosamente sencillo. Resulta que aquí está la luz. La luz azul, verde, roja e infrarroja son incidentes en la planta, ¿cierto? Entonces, la verde, alguna de ellas se refleja y por eso las plantas, preferiblemente, las vamos a ver verdes, ¿cierto? Cuando cambian de color, nosotros sabemos que algo está pasando. Este es un principio físico básico. Ahora, la luz infrarroja, alguna, se transmite y otra, que es donde nosotros utilizamos la técnica, se refleja. La reflexión en infrarrojo está mediada por los fenómenos biológicos aquí existentes. Entonces, todos estos términos físicos nos sirven para entender que esta luz sale transformada por lo que está sucediendo en la planta. Y al hacerlo, nosotros la aprovechamos para hacer un diagnóstico y queremos hacer desarrollos similares a los que suceden en los supermercados. Ustedes saben, donde van con el código de barras pasando, entonces hacia allá está puesta nuestra mente. Tomar la reflectancia transformada para poder entender los fenómenos biológicos. Esto funciona muy fácil. La luz, aquí está la luz que las plantas aprovechan o la radiación fotosintéticamente activa. Entonces esto tiene unas curvas normales, luego empieza la meseta del infrarrojo y luego el infrarrojo medio y lejano. Cuando nosotros nos fijamos o empezamos a estudiar ¿qué es lo que pasa en el infrarrojo? Cada organismo y cada estímulo hacen lo siguiente. Por ejemplo, esta es una imagen un poco transformada, Fusarium en un cormo o en un pseudotallo. Entonces puede que en el infrarrojo que empieza a partir de 700 hasta 1100, el infrarrojo cercano, no estrictamente pues en 700, entonces genera unos picos o unos aumentos en algunas longitudes de onda. Esas longitudes de onda finalmente se constituyen en una firma espectral específica, de altísima especificidad para cada grupo de organismos y para cada estímulo. Esa es la razón por la cual utilizar, por ejemplo, algunos drones con unas longitudes de onda genéricas no nos sirve para hacer detección de enfermedades específicas, nos sirve para ver diferencias de color. Las huellas espectrales son altamente específicas. Esas huellas espectrales tienen ahora aplicaciones en muchas áreas de la vida. Las aplicaciones en agricultura son relativamente recientes, en fisiología, pero por ejemplo la química, la farmacéutica, la astronomía utiliza esta disciplina con muchísima frecuencia. Entonces, aquí es donde nosotros vemos diferentes tipos de sensores, fluorescencia y los LiDAR para detección. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros en huellas espectrales y qué es lo que queremos hacer para Fusarium? Estamos realizando una serie de experimentos, esto lo hacemos en la Universidad Nacional y lo hacemos también con Cenibanano y con productores. ¿Cómo funciona esto? Hacer los experimentos, digamos que es de una facilidad increíble en el periodo asintomático, pero entonces lo que nosotros hacemos son análisis matemáticos. Estos que les estoy mostrando aquí, los nombres son más largos y hacerlos todavía más largos, pero es precisamente la razón por la cual tenemos un equipo grande para poder hacer esto cada vez más ágil y poder crear métodos de diagnóstico rápido. ¿Qué sucede?
Este fue un modelo que tomamos hace tiempos para trabajar, perdón, se me fue. Fíjense en esto, este era un modelo fácil para nosotros. Las plántulas de banano eran, digamos que en aquel momento cuando apenas estábamos empezando, difíciles de conseguir. Y el periodo, el ciclo infectivo tenía complicaciones, utilizamos tomate y miren lo que encontramos. Esto es un estrés biótico, el control y fusarium. Cuando nosotros ya sabíamos que había longitudes de ondas específicas y que sí podíamos detectar fusarium, saltamos a banano. ¿Qué tenemos ahora? Una respuesta espectral que nos permite clasificar primero variedades, ¿cierto? Entonces, estas gráficas que nosotros estamos viendo acá es lo que emite la planta de banano de forma diferencial en el infrarrojo cercano. Y luego, entonces, esto nos permite clasificar variedades. Aquí tenemos dos como Williams y Gross-Michel. De esa forma, entonces, nosotros podemos empezar a clasificar enfermedades y estímulos abióticos como estrés, anegamiento, ralstonia, fusarium. ¿Por qué? Porque a la postre producen síntomas muy parecidos. Lo que nosotros vemos, si están más amarillas, si son amarillas en el borde, en fin, pueden tener variaciones porque los estímulos son superpuestos en campo, porque tenemos una fertilización nitrogenada, fertilización orgánica, fertilización con diferentes fuentes. Entonces, esos síntomas que uno a veces toma tan taxativamente, a veces pueden no serlo. Y adicionalmente, recuerden que este método quiere detectar la enfermedad en el periodo asintomático. De tal forma que nosotros hemos encontrado porcentajes de clasificación del 96, 98 y 100% para diferentes estímulos, incluido fusarium. Entonces, esta es espectroscopía de reflectancia también para plantas infectadas con fusarium. Lo que nosotros hacemos a partir de esto es todo ese procesamiento matemático que nos permite determinar cuáles son los puntos y en qué momento, desde qué momento nosotros podemos detectar la enfermedad. Esto es lo que hemos estado haciendo. También sabemos que el espectro es diferencial en cada parte del dosel de la planta, entonces esto también permite hacer ajustes para cuando utilicemos vehículos no tripulados como drones. Pero sobre todo, como les digo, nuestros desarrollos iniciales tienden a hacer detección en las etapas iniciales. De tal forma que nosotros esperamos que con estos métodos de detección podamos complementar los existentes y ayudar a que los métodos existentes puedan ser más ágiles, detectar la enfermedad cada vez más rápido y sobre todo prevenir mediante exclusión la enfermedad. En este orden de ideas, mi charla fue rápida porque ya sé que estamos cansados, pero esto es lo que quiero contarles. Nuestros métodos de detección actuales están basados en métodos biológicos, en métodos destructivos. Estos métodos no son bajo ningún parámetro destructivos y tenemos que seguir investigando. Con respecto a la investigación, yo quiero dejarles un mensaje. Nosotros hace 2 años estábamos con COVID, encerrados, atrincherados. Y hubo una mujer que hace 30 años empezó unas investigaciones, la doctora Caricó, la precursora de las vacunas actuales. Ella nos salvó la vida por la ciencia. A veces la ciencia no la entendemos, no la comprendemos, nos sabe a sopa maluca y sin embargo nos salva la vida. Hoy en nuestros países, Colombia tiene fusarium, tiene raza 4. Que nadie nos diga que no somos capaces, que nadie nos diga que no somos suficientes, que nadie nos diga que no podemos, porque sí podemos, lo hacemos con tiempo. Y en ese orden de ideas, su apoyo, el apoyo de los productores es lo que nosotros esperamos para seguir investigando. No es un asunto de fe, es un asunto de evidencias y vamos a poder, como hemos podido otras veces, con su apoyo. Así que muchísimas gracias.
Tengo que agradecer a todas estas entidades, pero sobre todo quiero agradecer a los productores colombianos que nos apoyan y que estoicamente se aguantaron una condición de un paro armado hace menos de 8 días y sin embargo nos siguen apoyando. Espero que todos apoyemos la investigación y que creamos en ella, no como un asunto de fe, sino como una cosa que nos permitió estar aquí hoy. Muchísimas gracias a todos y les dejo este mensaje. Si hay un aplauso después de esta presentación, que sea para ustedes que nos apoyan en investigaciones. Muy amables. Doctora Liliana, muchísimas gracias. Definitivamente muy importante el concepto y la posibilidad de estas firmas espectrales. Para el caso de Colombia, pero también está documentado en otras regiones del mundo, se usa el concepto de infecciones mixtas y nosotros como autoridad fitosanitaria, del lado de la investigación con la doctora Mónica en Agrosavia, hemos tipificado que el síndrome de FOC raza 4T también en el individuo, en el lugar de producción, es un síndrome que también está asociado a infecciones mixtas. En el caso de Queensland, la doctora Rhiannon Evans ha evidenciado que hasta un 30% de plantas infectadas con R4T tienen el síndrome de Diqueya, por ejemplo. Y nosotros en el plan de muestreo, de lo cual ya estamos sobre las 7.500 muestras desde junio de 2019 hasta la fecha en Colombia, hemos observado unas infecciones mixtas con moco, con Ralstonia solanacearum. Entonces, lo que pongo en su consideración es cómo podría esa caracterización espectral diferir de una planta solo con signos, síntomas y con el patosistema de FOC R4T y al lado una planta con el patosistema asociado a infecciones mixtas, doctora. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, porque es precisamente lo que se sigue. No solamente cómo varían las huellas espectrales específicas cuando hay un solo patógeno, sino cuando hay superposición de estímulos como anegamiento, como estrés hídrico, como deficiencias. Eso es lo que nos sigue, el camino hacia donde nos vamos dirigidos, lo que continúa en esto, es precisamente trabajar con superposición de patógenos. Es lo que tenemos que empezar a hacer a mitad, esperamos hacerlo ahorita a mitad de año, superponer patógenos, no solamente Ralstonia, tenemos otros grupos bacterianos, Diqueya, tenemos algunos otros que no entendemos muy bien. La identificación de Ralstonia recientemente ha cambiado, sabemos que hay unos tipos que probablemente no tenemos en Latinoamérica, pero hay algunos tipos de infecciones suaves de Ralstonia que nos hacen sospechar que el asunto es mucho más complejo. Y usted tiene razón, las huellas espectrales varían. Nosotros no, yo no hago una regla de 3. Los matemáticos que están detrás de esto están a la casa de las huellas espectrales específicas para cada patógeno en combinación de patógenos en diferentes estados fenológicos, en diferentes variedades. Pero esta es una técnica que ha resultado ser muy poderosa. A mí esos niveles de discriminación en análisis de componentes principales junto con otras variables fisiológicas han sido bastante poderosos hasta ahora. Les contaremos cuando estén los resultados de esos ensayos, pero efectivamente eso es lo que continúa en nuestros trabajos. No sé, ¿listo? Muchísimas gracias.